Bien, cuando inicié estos vídeos, que ya llevamos unos cuantos, sobre los efectos del entrenamiento en general, y en el primero que vi el efecto del entrenamiento sobre las cualidades físicas, me di cuenta de que me había centrado mucho en determinadas cualidades físicas de las que yo expuse ahí en su momento, que era la resistencia y la fuerza, y había dejado de lado otras. Y bueno, pues obviamente pues hay que atenderlas. Los dos primeros vídeos anteriores han sido sobre flexibilidad y este, digamos, pues es sobre la velocidad. Bien, lo primero que hay que decir es que, digamos, pues la velocidad en la física más elemental, pues es una característica que depende básicamente de parámetros de la física elemental, ¿no? Puesto que como la potencia es la fuerza por la velocidad, pues obviamente se relaciona con la fuerza y se relaciona con la aplicación de la fuerza, que es la potencia. Por lo tanto, es una propiedad que desde el punto de vista físico, pues es muy sencilla de explicar relativamente desde la física elemental. Repito, dado que es absurdo, lógicamente, en esta ecuación de aquí despejar la velocidad, porque al final llegaríamos a la fórmula de la velocidad, espacio por tiempo por tiempo. Es decir, que no tiene sentido hacer despejes aquí, sino simplemente desde el punto de vista conceptual, es que la potencia, como es la fuerza por la velocidad, pues entonces la velocidad depende en gran manera de la fuerza y se relaciona directamente con la aplicación de la fuerza, que no es otra cosa que la potencia. Bien, la persona más fuerte, la más veloz, pues obviamente no, obviamente no. Aunque parezca que eso es lo que viene a decir esto, si nos limitamos a la física, pero sí, la que sea más potente, ¿no? Entonces, bueno, eso me viene a la memoria, pues, la distancia que sacó Usain Bolt al resto de los contrincantes, ¿no? En una de sus exhibiciones, y luego, pues, la estupidez, digamos, de la publicidad que dicen que este es tan rápido como este. En este caso, ese es el Mbappé, ese jugador de fútbol, pero antes lo han dicho también de otros, de Cristiano Romano, por ejemplo, ¿no? Que es ridícula la comparación, pero ridícula hasta más no poder. A mí, que no tengo ningún interés en el atletismo y que no soy, digamos, ni practicante ni entrenador de atletismo, me resulta ridícula, pues a un entrenador de atletismo le parece no ridícula, sino insultante. Este individuo es incapaz, es decir, no llegaría probablemente ni a digamos, ni a unos campeonatos nacionales, unos campeonatos nacionales. Es decir, porque salir desde parado y alcanzar esa velocidad que dicen que puede alcanzar, pues ni de broma, ni de broma. Si entrenara específicamente la velocidad, es otra cuestión. Pero como está, vamos, es que ni de broma. Se aguanta una velocidad media de 40, 50, 60 metros si quiere, pero no más. Pero a partir de los 60 metros iría decayendo terrible. Y sobre todo saliendo de parado, claro. Bueno, eso es lo que hay, la publicidad y la historia esta que siempre nos intentan vender ahora para que nos pongamos todos ahí muy ilusionados con el Mbappé este. Bien, dado entonces que la velocidad depende tanto de la fuerza, pues claro, los fundamentos que dimos para el entrenamiento de fuerza pues son extrapolables al entrenamiento de velocidad. Lo que pasa es que sí, los mismos procedimientos, la estructura de entrenamiento, la relación de gradación síntesis-proteica y las adaptaciones de los mecanismos de la síntesis proteica, es decir, que todo lo que se ve allí pues es extensivo desde el punto de vista fisiológico. Yo siempre hablo desde el punto de vista fisiológico, que la gente no se engañe, que surgen ahí cuestiones. Es que el entrenamiento de velocidad no es lo mismo que el entrenamiento de fuerza. Sí, 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 eso lo sabe cualquiera. Pero estamos hablando de que para ser muy veloz necesita mucha fuerza, que es de lo que se trata. O potencia, o como quieran decirlo. Bien, entonces los mismos procedimientos para el entrenamiento, entonces pues las mismas instrucciones, la recuperación, la nutrición adecuada, es decir, el 1,42 gramos por kilogramo y día, no ingestas superiores a 2 gramos por kilogramo y día, estimular la liberación de las hormonas anabólicas y promover las sustancias u hormonas que aceleran el anabolismo, es decir, los anabolizantes.
¿Alguna ayuda ergogénica que pueda, valga la redundancia, ayudar? Bueno, pues sí, pero para eso tendríamos que ver las particularidades energéticas que tiene este, este tipo de cualidad física. La primera partícula energética es el fosfágeno, lo que llama el fosfágeno, que es la unión del ATP más la fosfocreatina. Entonces, el ATP es una que por hidrólisis pues da lugar a ADP, un fósforo y un protón, y que está, digamos, activado por la enzima de la ATPasa. Cuando se produce este inicio de degradación rápida del ATP, inmediatamente empieza a aumentar el ADP y eso hace que esta reacción de aquí de la fosfocreatina se desplace hacia la derecha, a través, porque es una reacción de no equilibrio, a través de la enzima, la creatinquinasa. Por lo tanto, esta secuencia de fosfágenos dependiendo de la concentración de fosfocreatina. A mayor concentración de fosfocreatina, mayor velocidad, mayor utilización de esa vía, ¿no? Entonces, en esfuerzos muy, muy, muy intensos, pues hay una disminución de la concentración de fosfocreatina de 17 milimoles por kilogramo de peso a cero. Bien, entonces, la pregunta que surge ahí ¿está justificado la suplementación con creatina en estos deportistas? Pues en principio sí, claro, porque si estamos diciendo que depende de la concentración, pues presumiblemente sí, ¿no? Entonces, en una fase de carga de 5 a 7 días, la dosis podría ser de 20 gramos de creatina al día, en 4 dosis, 5 gramos por dosis, y una fase de mantenimiento de aproximadamente 3,5. Claro, eso no puedes hacer cada lunes y cada martes, sino que lo tienes que hacer en determinadas situaciones, ¿no? Y en determinados momentos de la temporada. Bien. El otro gran, digamos, la otra partícula energética es el glucógeno. Bien, el glucógeno, que de forma muy sencilla no es nada más que n veces molecular de glucosa. Por lo tanto, una potencialidad tremenda a la hora de la energía. En esfuerzos muy intensos, pues puede descender la concentración de glucógeno pues a la mitad, de 85 milimoles de glucosa, de unidades de glucosa por kilogramo, pues a la mitad. ¿Está justificado o no está justificado entonces la suplementación de glucógeno? Pues según esto no, porque te sobra glucógeno. Te sobra glucógeno para abastecer esa propiedad. La otra alternativa es que se oxide la glucosa, ¿no? Como todos sabemos, pues a CO2, agua y energía, ¿no? Bien, y finalmente que una parte de ese glucógeno, en vez de oxidarse, se reduzca a lactato. Por lo tanto, tenemos dos alternativas de las unidades de glucosa que parten del glucógeno, que se oxide completamente o que se reduzca. Todo el mundo puede llegar a pensar, y de hecho en muchos, digamos, clases se dice, ¿no? Mal dicho, que durante este tipo de ejercicios, hasta por ejemplo un sprint de 40 o 60 metros, no se genera elástico. Eso es un cuento chino total, porque el láctico sale hasta por las orejas, hasta por las orejas. Aquí tengo una tabla en la cual tengo la distancia en metros, el tiempo de determinación antes y después, la concentración de ATP en milimoles, la concentración de fosfocreatina y la concentración de lactato y el pH logrado. Entonces, fíjense que cuando un sujeto hace 100 metros, después de hacer esa prueba, tiene una concentración elevada de 8,3 milimoles de lactato, que no está mal, ¿eh? Que no está mal, que es suficientemente elevado. Esto simplemente es para demostrar a las personas que en eso que llaman fuente energética anaeróbica láctica, como galáctica, que no se produce láctico, pues mira, aquí lo tienes. ¿Eh? Si se produce láctico o no. Es decir, que sí se produce láctico. Lo que pasa es que, como he dicho, como por más láctico que saques del glucógeno, a partir del glucógeno, de esa vía, esa alternativa energética, lo puedes reducir con mucho a la mitad, pues a lo mejor no está justificado el que un sujeto haga suplementación de carbohidratos. Bien, entonces, bueno, pues es un poco el resumen de lo que hemos dicho, ¿no? Que de 0 a 30 segundos
la energía parte del 80% del fosfágeno y el 20% del glucógeno, y que a medida que avanza, pues el esfuerzo pues va desplazándose energéticamente hablando hacia el glucógeno, de tal manera que en un esfuerzo de 90 a 180 segundos, pues el 70 o el 80% es por parte del glucógeno. Pero esta figura de aquí, pues lo que muestra es cómo está todo, digamos, de alguna manera eh, unido, de tal manera que las fuentes energéticas son simultáneas. Empieza el sistema nervioso, libera las primeras contracciones musculares, se libera calcio, al liberar calcio se activa la ATPasa, al activar la ATPasa la reacción del ATP, digo, la hidrólisis del ATP se acelera y produce mucho ADP, al producir mucho ADP se desplaza la reacción de la fosfocreatina hacia la derecha, al desplazarse la reacción hacia la derecha, disminuye la concentración de fosfocreatina y entonces esa disminución de fosfocreatina más la liberación de catecolaminas hace que se estimule una enzima que cataliza la formación de glucógeno. Es decir, que todo esto es una secuencia de acontecimientos que determinan que en un instante todo se reaccione o se realice de forma simultánea y al final tienes pues eso que hemos dicho, ¿no? Una utilización del ATP y la fosfocreatina. Bien, pues te hace como resumen, pues como hemos dicho que es muy parecido, digamos, desde el punto de vista fisiológico al entrenamiento de la fuerza, pues claro, los procedimientos para estimular el mecanismo, aparato genético, síntesis proteica, pues en deporte de velocidad, pues son muy similares, ¿no? Respecto al aumento de la masa muscular, aumento de la sección transversal, aumento de los requerimientos proteicos, eso ya lo pongo ahí en cuestiones, si más allá de 1,4 o 2 gramos, yo creo que no. Y esteroides anabólicos de forma cíclica, pues bueno, habría que cuestionarlo y habría que pensarlo si también en estos deportistas pues es necesario. Y siempre hablo de lo mismo, siempre hablo de lo mismo, que nadie se eche las manos a la cabeza. "Ah, esto es trampas, etcétera, etcétera, esto es dañino para el deportista". No, yo siempre estoy hablando desde el punto de vista, digamos, de los límites fisiológicos. Bueno, yo no entro en si es ético o no ético, yo hablo de los límites, repito, fisiológicos. Y obviamente los límites fisiológicos son los que son. ¿eh? Pues yo siempre digo lo mismo, es decir, la gente no va a pagar 300 euros por ver a 10 tíos o a 11 tíos o a 20 tíos en 11 segundos. Nadie lo va a pagar. Sin embargo, a lo mejor si pagas 300 euros por ver a 5, 10 o los que sean finalistas por debajo de 10 segundos, claro, pero pagas. Entonces, claro, eso hay que tenerlo muchas veces en cuenta que el éxito, digamos, y el rendimiento deportivo y el espectáculo deportivo viene muchas veces unido a ciertas cosas que pueden pensarse que no son válidas éticamente. Pues bueno, pues muy bien, pero yo no hablo de eso. Yo hablo digamos, digamos, la velocidad en su sentido excelso, la fuerza en su sentido excelso, etcétera, etcétera. Las particularidades energéticas, pues bueno, yo pienso que solo con las reservas de fosfocreatina, como son las limitantes, pues serían las que determinarían. Medios para mejorar el V2 máximo, aunque aquí no tenga mucho que ver. Bueno, cuanto más prolongado sea, sí, claro. Si en vez de 100 son 200 o 400, y si ya me apuras ahí a 800 ya entraría en el medio fondo, pues a lo mejor sí habría que trabajarlo, pero no de forma específica. Bien, pues con esto hemos terminado la velocidad, que obviamente pues es muy corta porque se parece mucho a la fuerza.